Se levantaron los cortes de la ruta que había hecho la Boca. Tienen problemas internos los de la Boca, son muy violentos. El sector de Levi era el que hacía los cortes, pretendían entrar todos en una empresa que se llama Techin. El tema es que hacen los cortes, estos malditos cortes, y perjudican a todo el mundo. Amigos tenían que viajar, no pudieron, otros tenían turno en el médico, no pudieron llegar, porque a ellos no les interesa absolutamente nada, sino molestar y perjudicar a los demás para que sean escuchados. La maldita costumbre de los cortes de ruta, donde me interesa lo mío y lo tuyo te pisoteo tus derechos. Es tremendo. Bueno, se levantaron los cortes de ruta. ¿Cuándo tendremos una buena educación y la gente empieza a pensar y no se deja arriar por punteros o matones de los gremios para llegar a hacer cosas que no les conviene a nadie de la República Argentina, que lo sufrimos ya como una cosa sistemática? Uno ve otros países como Finlandia, como Singapur, todo a través de la educación. Finlandia apostó a la educación y realmente cambió su historia. Frente a las grandes potencias del mundo surgió Finlandia con una fuerza gracias a la educación, a que la gente piensa, a que la gente tiene una educación formidable, que los docentes están muy bien pagos, que es preferible ser docente que empresario de una empresa. No es plan B ser docente, es plan A. Y cuando se quieren hacer reformas en educación, ahora en Buenos Aires se quieren hacer pasantías. El último año surgen estos clasistas que, no le pueden ir a trabajar los chicos a ese que tiene una empresa o el que tiene dinero y demás, y perjudican a los chicos, a la educación y demás, porque las pasantías son buenas. ¿Es así o no es así? ¿Cómo le va, diputada? Bien, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, la pasantía es una experiencia que se hace de práctica del trabajo, de la especialidad que haya elegido el alumno. Supongamos que sea un alumno vamos a traerlo a Zapata, de un CEPEN, ¿no? Que puede trabajar en dónde, un CEPEN de comercio, en algún escritorio, claro, en algún lugar donde haga una cierta ejercitación. Cuando se toman jóvenes recibidos del secundario de la forma normal y van a una oficina, no saben qué trámite. No saben lo que es un cheque, no saben hacer un telegrama, no saben hacer una carta documento. A mí me consta, jóvenes estudiantes de abogacía hacen una carta documento donde dice destinatario, no saben qué quiere decir, ponen otra cosa. Claro. Bueno, todas estas cuestiones prácticas son las que en las pasantías se aprenden, o sea, ¿para qué sirve lo que están? O en una EPET, que en la EPET tienen bastante más prácticas, pero igual les sirve para ver en la práctica concreta y real cómo es un taller, por ejemplo, ¿no? Seguro. ¿Cómo es un taller y qué significa ir a un taller, no? Y cuando los manden a lavar bulones, recuerden cuando veían las películas de esas de Kung Fu y todo lo demás, cuando los mandan a barrer para aprender las artes milenarias, ¿no? Sí. Así que las pasantías de por sí son fantásticas. Lo que pasa que, hoy estamos llenos de este gremialismo en la docencia, sobre todo, donde es suficiente que un gobierno diga blanco para que ellos quieran hacer negro, ¿no? Y esta gente que nos llega al 2% de las voluntades o de la simpatía del 1% y pretende cambiar el mundo haciendo disturbios y demás, teniendo el 1% de las simpatías de la población. Tuve la oportunidad de ver ayer en un programa de Buenos Aires, en un panel, una licenciada en Ciencias de la Educación, una señora de nuestra edad, digamos, sí, con experiencia de vida, que había vivido la dictadura militar, que contó que ella cuando era joven había trabajado en los centros de adultos, digamos. Me hizo acordar mucho un caso que usted contó en una oportunidad. Donde a ellos, dice equivocadamente, pretendíamos justificar la guerrilla, ¿no? La lucha armada. Y esta señora hoy está absolutamente en contra de la bajada política que están queriendo hacer los gremios con respecto a Maldonado, ¿no?
Entonces yo lo que me pregunto, Hugo, y le pregunto a usted que sabe mucho más que yo, ¿cuál es la diferencia entre información y formación, ¿no? Porque yo la información que tengo de este caso es muy poquita, porque la información tiene que ver con hechos concretos. Y a mí concretamente nadie me ha dicho, no ha quedado demostrado, que en ese tumulto y en ese acto que hubo entre grupos indígenas, los del RAM, digamos concretamente, y la gendarmería, haya estado este señor Maldonado. Muestran, sí, el juez dijo... ¿Concretamente estuvo? No, no estuvo. El juez ¿Está comprobado dijo que estuvo? no, Eso es no, una información no objetiva. Y la fiscal tampoco dijo que estuvo. Muestran una afirmación de lejos que Maldonado puede ser usted o yo. A partir de ese hecho, y acá yo no estoy negando una realidad, estoy queriendo ponerme en el lugar que me corresponde como argentina que respeta su constitución y el juego de sus poderes, ¿no? Creo que esta es toda la información que hay. Todo lo demás son dichos que los tiene que comprobar la justicia. Una vez que esto esté comprobado, yo me sentiría capaz de hablar este tema frente a los alumnos. Porque esta señora también decía, con respecto a una gacetilla que anda circulando, decía una cosa muy, muy coherente. Decía, ahí se está justificando el uso de la fuerza para peticionar tierras, ¿no? Dice, Claro. Una vez que esa información se baja a un aula, es muy difícil de manejarla con los alumnos. Y muy temerario, dijo. Esta fue la palabra que utilizó. Claro, cuando los chicos que son rebeldes de por sí son revolucionarios, le meten extrañas ideas, le cambian la forma de vida que tanto lucha el padre por enseñarle a estudiar, por buscar a través de la paz y la palabra los cambios y no la violencia. Sí. Y les cambian, y el chico es rebelde y por ahí se inclina. ¿Y qué derecho tiene yo? En el editorial decía al principio que los padres se tienen que poner firmes y no permitirles que adoctrinen a los hijos tendenciosamente. Pero por supuesto, si en una familia los padres tratan de criar a sus hijos en libertad, libertad significa no imponerles preconceptos propios a los hijos, ¿por qué van a permitir que lo haga un colegio? Si hay padres que hoy están intentando, y madres que están intentando no transmitirles su propia formación, que antes era así, que era rígida, que había que pensar como pensaba papá, que hoy se está en toda esta transformación, ¿por qué la escuela va a hacer eso? Porque cuando los padres están regalándole a los hijos lo mejor que le pueden dar, que es la libertad de decidir, porque no se puede elegir y no se puede decidir si no se tiene información de todo tipo. Cuando más amplia es la información, ahí se puede elegir con libertad. Pero si no hay una información amplia que pueda ofrecer alternativas para elegir, y no existe la libertad. Y esto es lo que creo que hacen los gremios cuando pretenden bajar una sola línea de acuerdo a sus preconceptos políticos con respecto a lo que está sucediendo. Y esto no quiere decir estar en contra de la política. La política, ¿quién la gana fuera la política? La política la pueden inculcar los padres o no, la política la pueden ver en un diario si les interesa, pero también estamos intentando que los jóvenes y los niños del jardín de infantes, conozcan un tema sobre que la verdad que yo creo que ni siquiera le han prestado atención. Una barbaridad. Cuando cambiemos la educación y la hagamos correr por los carriles que corresponde, no digo Finlandia, pero cuando le demos la importancia a la educación como países que se han hecho grandes, vamos a ser grandes también. Creo que sí, está faltando eso, el punto esencial. Gracias, diputado. Gracias, Hugo. Pausa.